¿Cuánto cuesta perder la vida hoy en día en México? En promedio 16,000 pesos un servicio. Pueden ir desde ahí hasta donde te imagines. ¿Alguna situación o anécdota que tú hayas recordado de aquí se me hizo muy curioso que pidieran esto? Era una persona que literal la vistieron como futbolista. O sea, mandaron sus medias, o sea, de fútbol, su playerita con su nombre atrás, su shortcito. Y afuera pusieron la bandera de su equipo, o sea, como si fuera un futbolista. Si así lo querían recordar, pues es una buena manera, ¿no? ¿Cuáles son los impuestos por desvivirte? Sepultar en un panteón privado, la verdad, sí es un lujo. El terreno te puede llegar a costar 400,000 pesos, un terreno en Galloso ahorita. Más, al momento de ocuparlo, 18,000 pesos por abrir y cerrar, y los 2,000 pesos del impuesto. Algo tranquilo, una persona que quiere empezar en este negocio puede comprarse una Town Country de 2015. A lo mejor ya te costó 230,000 pesos la camioneta. Si le quieres invertir en convertirla, pues súmale otros 50,000 pesos. El equipo de velación te estoy hablando que es biombo, candeleros, crucifijo, un banco donde va a ir el ataúd. Ahí te puedes llevar 16,000 pesos, más o menos lo que cuesta un equipo de velación. Actualmente, Javier, ¿tienes miedo a la muerte? Si mi camino es largo o es corto, pues lo he vivido bien mi vida, me ha gustado cómo la vivo y no siento ese temor a morir. Siento más temor a que muera otra persona de mi familia o así que yo mismo, ¿sabes? Antes de arrancar, te invito a que te suscribas, des like y compartas este episodio. Este podcast existe para contar lo que no te dicen, cuánto cuesta, cuánto tarda y qué se necesita para poner el negocio de tus sueños. Aquí vas a escuchar los errores, los aprendizajes e historias sin filtro de emprendedores reales. Si tienes una idea de negocio o alguien que debamos entrevistar, escríbelo en los comentarios. Nos ayudaría muchísimo para seguir mejorando. Así que te agradezco mucho que estés aquí y ahora sí, vamos con el episodio. Muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, pero también llega a ser tabú, los negocios funerarios. Y para eso trajimos a un querido amigo, Javier Mancilla. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Él tiene ya 6 años de experiencia en este negocio. Y bueno, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bastante bien. Interesante el tema que vamos a tomar hoy. Como dices, un poco tabú, pero... Sí, sobre todo es tabú porque muchas veces no sabemos cómo funciona el negocio de los funerarios hasta que no nos vemos involucrados en uno, ¿no? Hasta que nos pasa una situación pues trágica o inclusive algún cercano y demás, no nos empezamos a adentrar en este mundillo y pues estamos completamente desinformados. Yo, por ejemplo, aquí vengo con la mente muy abierta, no sé qué me voy a encontrar. ¿Tú, Pablo, cómo estás? Pues la verdad es que es un gasto que todos debemos hacer en algún momento. Y todos debemos estar preparados. Entonces, aquí vamos a ver todos los temas. No te estoy diciendo lo peor, no te estoy diciendo nada ni ningún familiar, pero aquí vas a aprender un montón de cosas sobre estos temas. Entonces, mi querido amigo, ¿cómo empezaste en este ámbito? Ok, bueno. Yo empecé en este ámbito mucho a la influencia familiar. La empresa es de mi familia, lleva más de 24 años de experiencia en el ámbito funerario. Y desde pequeño siempre me llamó la atención todo este sentido, ¿no? Pues quieras que no, al final de cuentas a lo mejor no tanto de lleno, pero acompañando a mi tío, yendo a los sepelios. Y pues te llama la atención. En un momento dado, al terminar mis estudios, decidí acercarme, todos buscamos un trabajo así como de medio tiempo. Y me acerqué con mi familia y le pedí si estaba la opción de empezar a empaparme de todo este medio. Y se dio la oportunidad. Y yo siempre empezamos como un trabajo temporal, pero al final de cuentas me gustó, me llamó mucho la atención y estoy aquí ya, después de 6 años. Ahorita mencionabas que tú desde niño ya te interesaba. ¿Qué detalles era lo que te interesaba? Porque te digo, muchas veces pensamos en un cadáver, pensamos en la parte de la muerte y nos da miedo, pero tú estabas cercano a ella. ¿Qué te llamaba la atención? ¿Era de que coleccionabas los insectos muertos o los grillos o algo así? No es en ese sentido, pero estar allí en la funeraria siempre se ha sentido una paz que te agrada, ¿no? O sea, mucha gente se espanta o piensa, oye, te van a asustar, no, pero se siente una paz, una tranquilidad y luego ir en la camioneta, más que nada me llamaba eso, ir acompañando en la camioneta despacito, porque siempre ha sido como que es la tradición. Sí. Y ir despacio en la camioneta acompañando a mi tío, ir a los cementerios, verlos, son lugares que a la gente no le gusta ir, pero al final de cuentas son lugares muy tranquilos, aunque no lo parezca.
Ok, interesante. Yo ya quisiera abordar de lleno porque el podcast se llama ¿Cuánto cuesta? Y es una pregunta desde que tú me abordaste en Instagram, que querías participar y yo dije, wow, es que es un tema que da para tanto. La pregunta disruptora para mí es, ¿cuánto cuesta perder la vida hoy en día en México? En 2025. En 2025, ¿cuánto cuesta perder la vida en 2025? Mira, hay de muchísimos precios, Ujú, pero yéndonos a un promedio, aquí sí, en León, Guanajuato, que es donde ujú, estamos, en promedio 16,000 pesos un servicio, pueden ir desde ahí hasta donde te imagines. ok. La verdad, un servicio Básico, 16 básico, mil pesos. O sea, si te quieres morir bien, tranquilo, 16,000 pesos. 16,000 pesos tienes que tener guardaditos para al Ok. momento de ocuparlo. ¿Y qué es lo que incluye ese Mira, servicio? un servicio básico te incluye lo que es el rescate de tu familiar, Ujú, traslados, equipo de velación, la preparación estética, el embalsamado, misa, camión, gestorías y todos los trámites pues que incluye pagar impuestos y todo eso. Es lo que incluye, es un servicio básico. A lo mejor no, por ejemplo, no incluye sala de velación o cosas porque Ujú. es ajá, básico, es pero básico. Y, es... y bueno, vamos a desglosarlo como por partes, ¿no? Porque desde ahí ya mencionaste Sí, sí. palabras que para mí fueron nuevas. O sea, el servicio de rescate. ¿Qué pasa con aquellos cuerpos que no están dentro de la ciudad? O sea, que fue un accidente de auto o... Ok. Mira, en esas situaciones, cuando son personas que tuvieron un accidente o algún tipo de fallecimiento así, ya entra lo que es la parte legal, Ministerio Público, Servicio Médico Forense, que son los que se encargan ellos de tomar ahora sí, el cuerpo para poder hacer un estudio, para tipificar de qué fue el fallecimiento exacto. Ya después de que se hace ese estudio, es donde entramos nosotros, donde ya el familiar nos contacta, nos acordamos tiempos y formas con el Ministerio Público, se nos hace entrega y es lo que nosotros conocemos como un rescate. A lo mejor Ujú, ustedes dirán, ¿rescatar de qué? Pero pues sí. sí, es, Ya que en qué es, partes es ir por el rescatan, ¿no? familiar. Ok. Así es. ¿Y cómo es el proceso? O sea, si yo el día de mañana me desvivo por alguna razón, Sí, sí, sí. ¿cómo es el proceso para llevar a cabo mi funeral? Depende mucho de la situación de donde te hayas desvivido, ¿no? Ujú, Ya hablamos de lo que es Ministerio Público, accidentes, pero por ejemplo, desvivir naturalmente, ¿no? En tu domicilio. ujú, Primero que nada hay que dar parte a las autoridades. ok, Siempre hay que dar parte a las autoridades. Acude lo que es una patrulla nomás para verificar cuál es la situación en la que está viviendo. Después acude lo que es una ambulancia para poder certificar que de verdad la persona pues ya no cuenta con signos vitales. Después de todo eso hay que esperar al Ministerio Público de igual manera. ujú, No, el cuerpo no se lo lleva ni nada. Simplemente es para dar fe de que fue muerte natural. ok, Después de esas varias horas, porque son varias horas de espera, ujú, es donde entramos nosotros. Nos entregan lo que es el nombre de la licenciada que permite que el cuerpo ya sea liberado ujú. y se pueda empezar con los trámites y el servicio como tal de la funeraria. Y la primera parte es el rescate, como ya bien mencionaste. Así Una vez es. que me rescatan, paso a entrar como a una cabina o algo parecido, porque te digo, tenemos el cuerpo y no sabemos qué hacen con él allá adentro Sí, o sí, sí. Se demás. meten a un refri o algo así. Ajá, ¿qué pasa con eso? Regularmente no se meten a refris, a menos que se hace en un hospital, Ok. porque son más tardados los procesos. Mm, Ahí sí tienen salas de refrigeración. Como tal, nosotros recogemos el cuerpo, lo llevamos a nuestro laboratorio, que es donde se va a preparar estéticamente y se va a ingresar químicos, se retiran otro tipo de líquidos. Se hace todo un proceso, es un proceso bastante extenso que sí llega a tardar de 2 a 3 horas más o menos, ujú. con cuerpos normales. Se hace ese proceso y se prepara lo que es el ataúd para poderte ingresar y que quedes guapo para todos tus familiares, porque al final de cuentas, pues Sí. Y está este mito de cuando te vas a morir no te llevas nada y demás, pero ustedes también les piden a los clientes, oiga, un traje, un saco, un corbata, porque muchas veces van bien vestidos. ¿Ustedes lo solicitan? ¿Cómo funciona también ese proceso? sí, al momento que vas al rescate solicitas las prendas que le van a poner. Siempre te preguntan, ¿qué le pongo? Ajá. Como usted le guste vestir. Él cómo se vestía, porque a lo mejor todos vemos que con trajes en las Ujú. películas y así, pero si tú dices, ¿sabes qué? Pues a mí nunca me gustó que me vieran con traje, a mí me gustaba que me vieran con la playera de León o Ujú. de algún equipo, póngale lo que usted guste. Ok. Lo que usted quiera ponerle, nosotros nos encargamos de que se le vea bien Ujú. y esté presentable. Ok, Así es. qué interesante esa parte, Sí. porque son varias etapas, o sea, desde el traslado, moda, o sea, uno no dimensiona hasta que Sí. está ahí. Oye, ¿y reciben alguna especie de preparación para, o sea,
entiendo que reciben a clientes en una situación pues crítica, acaban de Sí. perder a un familiar. ¿Cómo se preparan ustedes como a tener esta parte más mental o psicológica? Sí. Mira, de hecho yo tengo algunos cursos de tanatología, Ujú. que es para aprender a ayudar al familiar a llevar el dolor, a Ujú. tratar con el dolor. Pero como tal no necesitas prepararte. Al final la experiencia te lo va dando todo, la empatía hacia el cliente, entenderlo, porque al final de cuentas él es el que lleva el dolor y pues tú eres el que está razonando bien para poder entenderlo. Algunas veces es complicado, pero siempre se puede y se logra con tranquilidad, con esmero, más que nada, porque sí es cansado a veces tratar así con personas que están en el duelo. Pero como te puedes preparar es con cursos de tanatología y experiencia, vivir las cosas. Ok, y hay como, o sea, ¿tienen agencias que se dedican a dar este tipo de cursos o van con algún especialista? Porque también eso incluye Ujú. la parte de los costos, o sea, preparar el capital humano, que las personas que van a trabajar ahí, más o menos tienes como algún estimado de los costos referentes a ese tipo de cursos. Mira, gracias a Dios a nosotros nos tocó en tiempo de COVID. Ujú. El IMSS sacó muchos cursos que Ok. tuvimos que tomar así. Fue en línea como tal el curso. Fueron gratuitos, como tal que te lo pedían como certificación de funeraria. Y en uno de esos fue el que tomamos. Era gratuito, pero yo he llegado a ver cursos que llegan a estar entre los 2,000, 1,500 por pláticas de 3, 4 horas, que después te dan tu certificado, así de personas que se especializan en esto. Ujú. También hay personas que se dedican a ir a los sepelios, contratados por la funeraria, a dar una plática directamente a los familiares sobre tanatología. Mm. Ok. Y a día de hoy, o sea, esta industria pues lleva muchísimo tiempo, yo creo que Desde que hay vida, desde Adán y prácticamente, Eva, sí. exactamente. Entonces, no sé si a día de hoy existen como congresos o eventos donde la gente pueda prepararse o conocer más al respecto de o la tanatología Ujú. o todo el tema de los funerales. Sí, existe lo que es la Expo Funerarias. Regularmente es en Guadalajara, donde van todas las funerarias funerarias, ataúdes, líquidos, como este tipo de temas de tanatólogos. Mm. Acuden y ahí puedes encontrar de todo, carrozas, equipo de traslado, equipos de bolsas de traslado, carritos, Pero con la camillas. intención de obtener proveedores, me imagino. Así es, digo, o Ajá. sea, como tal es una expo, así como Expo Viaja, Expo, así Ujú. es una expo de funerarias de todo ese ámbito. O sea, estaría interesante asistir para ir tanteando más o menos cuánto podría llegar a costar. Y bueno, dentro de estas situaciones, porque quiero brincarme un poquito a esta parte de la vestimenta que les ponen. ¿Alguna situación o anécdota que tú hayas recordado de aquí se me hizo muy curioso que pidieran esto? No que te haya dado a revisar, sino que te Ujú. haya parecido muy curioso. Mira, como tal, así la que se me puede llegar a venir a la mente, era una persona que literal la vistieron como futbolista. O sea, mandaron sus medias, o sea, de fútbol, Ujú. su playerita con su nombre atrás, su shortcito. Y afuera pusieron la bandera de su equipo, o sea, como si fuera un futbolista, tal cual. O Ok. sea, así los familiares, pues así, no sé si era talachero el señor, Ujú. pero lo mandaron y la verdad, pues nunca lo había vivido de esa manera. No. Y pues está bien, digo, o sea, al final, si así lo querían recordar, pues es una buena manera, ¿no? Sí. Y respecto al maquillaje, ¿el maquillaje es especial o se puede de que ir a MAC o a... ¿Cómo se llama esta tienda? Con la S? Sí, a cualquier tienda, a Sephora A o cualquier Sephora. tienda de maquillaje, Ajá. porque pues, también el maquillaje es caro. Sí, sí, sí. Mira, pues como te digo, en las expos te lo van a vender como que es un maquillaje especial, pero al final de cuentas, pues es la misma piel que se Ujú. ocupa de cuando estás vivo o cuando estás desvivido, ¿no? Puedes ir a cualquier Avon, a donde quieras y ahí lo vas a utilizar. Al final de cuentas, el maquillaje se usa muy poco, Mm. más que en las mujeres, Ujú. pero en los hombres es muy raro que se lleguen a maquillar. Se utiliza lo que es un tinte especial nomás para que se le alcance a ver el colorcito de la cara, ¿sabes? Ok. No se maquilla como tal. Oye, y de la parte de, volviendo otra vez a la parte de las fases, o sea, me transportan, me almacenan, me visten, me cambian, y luego está, ¿qué pasa después de eso? Porque ya me imagino que tienen que entregar el cuerpo Ujú. ustedes a los familiares. Está el traslado al cementerio y luego también está como esta parte que son como las oraciones, le hacen una pequeña misa. ¿Cómo es ese proceso también? Ok. Sí, antes de entregar el cuerpo, se me pasó a decir, acude a nuestro médico, por ejemplo, cuando fallecen en domicilio. Ok. Nuestro médico acude al laboratorio pues para más o menos ver el cuerpo
y poder hacer el certificado médico. Ujú. Porque todos necesitamos un certificado médico que vamos a llevar al registro civil pues para levantar el acta de defunción, ¿no? En este caso, pues son médicos privados cuando son en domicilio y si no en el hospital o los seguros, ahí te los entregan. Ya después de que hacemos todo ese proceso, ahora sí se escoge el ataúd, que es una parte importante. Ya que el cliente escogió el ataúd, de ahí se ingresa y dependiendo de dónde se vaya a velar, se hace el traslado. Regularmente, no sé en otras partes cómo se haga, pero aquí se recoge un día y hasta el día siguiente es cuando se lleva a sepultar. Ok. Ya dependiendo el familiar, sus religiones, es si quieren una misa, si no quieren una misa, si le quieren hacer algún otro tipo de homenaje, también se puede hacer. Todo se puede en este ámbito. Sí, porque mencionabas que el paquete más básico son 16,000 pesos. ¿Qué incluyen los paquetes más caros? Me imagino que ataúdes más bonitos, que ya prácticamente que brillen, ¿no? O un lugar de cementerio mejor, no sé, estoy completamente en blanco. ¿Qué podría incluir un paquete más caro? Sí, ahora sí que lo que te hace que tu precio se eleve más es el ataúd. El ataúd es lo que es el fundamental de los costos. Como puedes llegar a encontrar un ataúd básico que es el de metal, hasta uno de cedro, de caoba, que te puede llegar a costar el puro ataúd 40,000 pesos, 45,000 pesos. Pues ya depende de qué tanto... Muchos dicen qué tanto querías a tu familiar, ¿verdad? Pero hay veces que... Sí, la posibilidad económica no te lo deja. permite. Así y en es. caso de que los cremen. Por ejemplo, también se renta. O sea, ¿sabes qué? Si quieres el de cedro, te lo puedo rentar. A lo mejor te lo rento a la mitad, 20,000. Ahí varía mucho, o sea, también, pues tú ves. Rentar ataúds. Así es, se rentan los ataúdes. No crean que se utilizan, se rentan. O sea, sí, este ataúd ya lo usó otro muerto. No creo que se vayan a quejar de... O sea, bueno, el muerto no se va a poder quejar. Sí, no, al final de cuentas, pues se le quita todo el tapiz ya después de que se utilizó y se vuelve a retapizar completamente. Sí, nada más. Sí. Ajá, lo de adentro se retapiza completamente el ataúd para que se pueda volver a utilizar como nuevo. O sea, ¿sabías que más de 100 millones de personas escuchan podcast cada mes tan solo en Spotify? Y ese número sigue creciendo. Google, ahora YouTube Music, tiene más de 30 millones de oyentes activos en el mundo. En total, hay más de 500 millones de personas escuchando podcast en este preciso momento. ¿Y sabes qué es lo mejor? Aún hay espacio, mucho espacio para ti. El podcast no solamente es una herramienta para vender, es una plataforma para crear comunidad y dejar un mensaje trascendente o simplemente entretener. Si tienes algo valioso que decir, hay una audiencia afuera dispuesta a escucharte. Pero como todo en la vida, destacar requiere hacerlo bien. En Creators te ayudamos a lanzar tu podcast con producción de primer nivel, como la que estás viendo en pantalla. Estrategia de contenido y distribución multiplataforma, para que no solamente suenes profesional, sino que también conectes y crezcas. No dejes pasar esta oportunidad. Si tú también quieres empezar tu propio podcast, te dejaremos un enlace en la descripción. Es un formulario, llénalo y nos ponemos en contacto contigo. Y ahora sí, continuamos con el episodio. No me imaginaba. ¿Y qué tipo de uniones o colaboraciones deben de tener ustedes? O sea, con padres, con cementerios, con floristas, con tal y tal. sí, es todo un triángulo de negocio. Pues los ataúdes, por ejemplo, ahorita nosotros tenemos colaboración con uno de Guadalajara. Ataúdes finos, se llama Navarrol. Muy recomendados esos ataúdes. De aquí de León, ataúdes metálicos, ataúdes planos, sacerdotes. Tenemos que tener 3, 4 porque aquí en León hay arriba de 20 funerarias. O sea, tienes que tener porque a fuerzas, a lo mejor este ya te dijo que no. Otro, pues sí. Panteones, pues se dividen mucho. Panteones municipales y panteones concesionados. ¿A qué me refiero con concesionados? Son panteones privados que compra una empresa. Por ejemplo, Jardines del Tiempo 1 y Jardines del Tiempo 2 es de una empresa. Protectodeco es de otra empresa. San Sebastián es de otra empresa. Los municipales son del gobierno. Son más económicos. Por ser del gobierno, o sea, pagas un monto significativo y tienes tu lugar asegurado en el panteón. Eso sí, no se puede apartar, o sea, es en el momento, en el uso, en el municipal es en el de uso. Okay. Por ejemplo, el de Galloso es concesionado ese. Así es, el de Galloso es concesionado. Ahí no te pueden sepultar si no tienes terreno tú. Desde antes tú tienes que ir con Galloso, pagas tu terreno, son 4 espacios y al momento de ocuparlo hay que pagar otra vez tu apertura y cierre y tus impuestos. Se cobra impuestos por sepultar, aunque no lo crean, se cobran impuestos por sepultar, impuestos por ¿tienes cremar. el nombre de ese impuesto que se me hace una... O sea, te cobran impuestos hasta... ¿Cuáles son los impuestos por desvivirte? Por ejemplo, aquí en León el impuesto municipal de gaveta, 1,474 pesos.
Se le llama gaveta grande, panteón municipal, dependiendo ya del que quieras. Fosa separada grande, panteón municipal. O también impuesto por sepultura en panteón privado, 2,247 pesos. O sea, sí es algo que al final de cuentas dices, bueno, 2,247, pero ya le sumaste todo lo demás. Ujú. Y de poquito, de 2,000 en 2,000, pues se va haciendo la cuenta grande, se va haciendo amplia. O sea, sepultar en un panteón privado, la verdad sí es un lujo. El terreno te puede llegar a costar 400,000 pesos, un terreno en Galloso ahorita. Están escasos y más en el Jardín del Tiempo 1, que es de los más bonitos aquí de León. Más, al momento de ocuparlo, 18,000 pesos por abrir y cerrar y los 2,000 pesos del impuesto. Wow, o sea, Aproximadamente en total, ¿cuánto? Si Por yo, ej- si yo me, bueno, si quiero terminar en un ataúd, en un funeral, no, perdón, en un terreno privado. Por ejemplo, si ya tienes tu terrenito, ya lo pagaste hace años, Eso ¿no? es Porque correcto. antes eran más económicos, ahorita ya son más caros. Ya lo tienes, a lo mejor panteón privado te puede llegar a costar unos 29,000, 30,000 pesos. Con nosotros, más lo Ujú. que tengas que pagar con ellos, que son, te digo, abrir y cerrar el 18,000, ya le sumas 48. Y luego los 2,000 del impuesto, pues ya a lo mejor unos 50. Y si tú le sigues agregando más cosas, pues yo le sigo agregando más costo, ¿no? Ok, sí, dependiendo de la fiesta que queramos hacer, ¿no? Y vi hace muchos años una película muy famosa que se llamaba Desvivirse en Domingo. Sí. Ajá. Y me quedó siempre la duda si es más caro perder la vida en un día de la semana en específico o a lo mejor en otro día de la semana en específico por algún tema de alta demanda, de que luego, por ejemplo, los templos estén más ocupados, desocupados o tal. No sé si sea cuestión también de fechas o si hay periodos del año que sea más caro perder la vida. Días feriados. Ajá, días feriados, no sé. O sea, si tú sabes de algún tema de eso. Mira, nosotros manejamos precios sobre año. O sea, todo el año te respeto el mismo costo, no Ok. importa el día, la fecha que sea. Ya dependiendo, por ejemplo, no sé, tengo misa en un templo que siempre tengo misa ahí Ujú, y no está disponible. Pues hay que conseguir otro templo, pero ya tiene otro costo. ujú. La familia quiere misa en el expiatorio. Bueno, se lo intento conseguir, se lo consigo, pero pues va a tener su costo. No solo lo que me cobren, sino lo que yo voy a aportar por intentártelo conseguir, ¿no? Sí. Que si quieres que el padre vaya a tu domicilio o a la capilla, pues ya tiene otro costo. Sí es más complicado decirte, sabes que a lo mejor no el lunes te cuesta tanto, pero el Ujú, martes no. Es lo mismo, pero ujú. depende de muchos factores, porque estamos sujetos a factores externos que no son de nosotros, a si el padre puede o que en el panteón no hay disponibilidad, a lo mejor de gavetas, solo de fosas, Mm. pues estamos sujetos a ese tipo de Sí, de cambios. cambios. Sí, son muy volátiles. Sí. Y en el tema de sus costos, ¿dónde se van los costos? O sea, porque compran la carroza, obviamente tienen su espacio, tienen su laboratorio. ¿Dónde están los costos más altos en una funeraria? Creo que en una funeraria los costos más altos son los de transporte, las camionetas y los equipos de velación. Hay funerarias que no cuentan con instalaciones de capillas y así. Ujú, No es necesario, créeme, no es necesario. Para iniciar este negocio no es necesario que tengas ya el terreno donde vas a construir tu imperio. ujú. Mientras tengas tu camioneta, un equipo de velación y 2 cajitas por ahí, con eso puedes empezar tu negocio. Realmente no se requiere tanto para empezar en este rubro. ¿Cuánto cuesta una carroza? ¿O con cuánto capital yo podría empezar mi funerario? Mira, vámonos a algo tranquilo. Una persona que quiere empezar en este Ujú, negocio puede comprarse una Tom Country de 2015. ujú. A lo mejor ya te costó 230,000 pesos la camioneta. 230. Si le quieres invertir en convertirla, pues súmale otros 50,000 pesos. Ujú, El equipo de velación te estoy hablando que es biombo, candeleros, crucifijo, un banco donde va a ir el ataúd. ujú. Y ahí te puedes llevar 16,000 pesos, más o menos lo que cuesta un equipo de velación. Pero ese equipo de velación te puede durar 3, 13. 13, 14, 15, 16 años. O sea, si Sí, lo lo cuidas bien, amortizas, sí, sí, sí. lo puedes sacar muy buen provecho. Y de ahí vas subiendo los ataúdes. Te digo, a lo mejor puedes agarrar de un proveedor. Oye, el día que ocupe, vengo, Ujú. A lo mejor no lo tienes ahí. El día que ocupe, ya te lo fió y ya cuando te paguen, pues vas y se lo pagas, ¿no? Ok, pero ya con 300,000 pesos, o sea, por haciendo sumas, 300,000 pesos y ese equipo que se amortiza por muchos años. O sea, la Sí, camioneta te puede rendir varios años, el sí, sí, equipo sí. de funerario también. O sea, con 300,000 pesos ya te haces una funeraria, pero ¿y en cuestión de márgenes?
Pues varía bastante, pero actualmente estamos hablando de que me puedo llegar a gastar por un servicio yo 6,200 pesos, ya cubriendo gasolinas, empleados, embalsamado, impuestos, camión, misa, que es lo que puedes llegar a gastar. A lo mejor 6,200, 7,000, dependiendo. Si es cremación, llega a subir a 8,500. Sí tienes un margen bastante amplio de ganancia. Sí, es un margen bastante amplio de ganancia. También, por ejemplo, ahí es donde te da pie a que, por ejemplo, llegan personas que de verdad sí necesitan muchísima ayuda, pues te da pie a que puedas hacer un descuento sin afectarte, ¿verdad? Sí, porque es un trabajo muy empático, como tú dijiste, la empatía es el cliente. Sí, así es. Y ya llevan más de 20 años con esta empresa, y es una empresa familiar, ¿no? Así es. Si pudieras reconocer 3 claves importantes que les hayan conseguido como que llegar a tanto tiempo, y si hubiera una persona que quisiera comenzar su funeraria, ¿cuáles son las 3 recomendaciones que le darías? Muy buena pregunta, bastante buena. Primero que nada, la calidad. Siempre hay que tener calidad desde que empiezas. Si empiezas con una calidad alta, siempre hay que mantenerla o mejorarla, nunca retroceder. Segundo, la cartera de clientes. Siempre hay funerarias que ven un cliente y lo ven como una sola vez. No, hay que verlo como un cliente a futuro, mantenerlo. Y tercera, pues el buen manejo del personal, que va casi de la mano de la calidad. Digamos, tú puedes hacer las cosas bien, pero a lo mejor tu personal ya lo está haciendo mal y ya hizo que tu cliente no le gustara algo, y tú sabes que los clientes buscan un solo pretexto para llevar su dinero a otro lado. Sí. Okay. ¿Y cómo los mantienes tanto tiempo a tus clientes? Primero que nada, existe lo que es servicios a previsión. Los servicios a previsión hace que el cliente te vaya dando una cuota mensual para pagar lo que es un servicio. Lo mantienes. Digamos, si le hiciste un servicio que le gustó bastante, el cliente va a quedar conforme. Eso va a hacer que te traiga más clientes. Y eso te va a llevar a lo que lo conserves. Digo, no es algo que te puede decir a ciencia cierta si con eso lo vas a conservar, pero es más probabilidad de que si el cliente se fue feliz, se fue satisfecho con lo que le ofreciste, se va a quedar contigo. Sí, te va a recomendar. Y en cuestión de parte de marketing, o sea, ya mencionabas como las 3 claves, pero ¿cómo das a conocer también una funeraria? Porque muchas veces nos da miedo hasta buscarlo en internet o tal. O sea, ¿ustedes qué recomiendan tener? Mira, la promoción en redes sociales últimamente se ha hecho bastante importante, no solo en el negocio de funeraria, sino en todos los negocios que quieren llegar a otro nivel. Pero uno como funerario no hay como el de boca en boca. Que esta persona, oye, mira, yo estuve con esta funeraria, ya le dijo al amigo, ya le dijo al primo, al tío, ve con ellos. Ellos te resuelven todo, te tratan de la mejor manera. Es nuestra mejor promoción que tenemos al momento. Estamos intentando incursionar en todo este ámbito de las redes sociales, subir alguna publicación con algún tipo de oferta, promoción. Que las personas luego dicen, mira, están promocionándote para que te mueras, o así. Se presta muchos comentarios de ese tipo, pero al final le cuentas la luchita y la persona se te queda grabado. Ah, mira, yo vi esta funeraria en Facebook, a ver, déjale marcar, porque hay veces que uno no sabe a dónde marcar. Y lo primero que haces es buscar en Google Maps a ver qué te sale. Y si ya estás hasta arriba de Google Maps, pues ya te marcaron. Sí. Sí, sales como primera opción. Sí, hace poco nos pasó que nuestro coche se descompuso y justo fue lo primero que hicimos fue preguntar a amigos cercanos a quién marcar. Y justamente en situaciones como así de... No sé, no estoy comparando lo de un vehículo con una persona, pero... sí, muchas veces en estas situaciones nos basamos mucho en la opinión de gente cercana, ¿no? Entonces, por eso es tan importante en su negocio las recomendaciones, el boca a boca, como mencionas. Así es. ¿Y cómo te puedes diferenciar, entonces, respecto a una funeraria con la otra? Pues son pequeñas cositas lo que van haciendo la diferencia. Desde, por ejemplo, esta funeraria pone ataúd metálico, yo pongo ataúd de madera, a lo mejor el básico, pero ya es de madera. Esta funeraria tiene una camioneta. Ahorita ya no se ocupan mucho camionetas tipo que le dicen de vampiros, o sea, grandes, largas. Ya son más camionetas como una Suburban, Town Country, Chrysler, de ese tipo. Digamos, a lo mejor yo meto una Suburban que está más bonita que la que tiene el otro. A lo mejor yo ya le incluí la misa y el camión y esta funeraria no se lo incluyó. Ya le incluí el impuesto. O sea, son pequeños detallitos que le puedes ir dando. A lo mejor ya le incluiste llevarle aguas, refrescos.
Y son detalles que la persona, son pequeños, pero para las personas llegan a ser importantes para decidir qué es lo qué funeraria elegir. O sea, la carroza es importante dentro de su negocio tal cual. Sí, es que te da vista. Ok. ¿Y quién diseña las carrozas? Y también otra pregunta, porque esa siempre me cada que veo una desde niño, digo, ¿cómo se llama esa decoración curvita que tienen al lado de las carrozas? ¿Quién diseña las carrozas? Mira, aquí en México el más famoso es Martín Bach. Todos lo conocen, hasta está su programa en la televisión, ¿no? Él es de los más famosos que diseña carrozas aquí en México, pero hay muchísimas empresas. Por ejemplo, aquí en Lagos de Moreno hay uno que se llama Olce, muy buenos. Pero como te digo, para empezar este negocio no necesitas que te la convierta en Martín Vaca. Puedes empezar tú, mandas a hacer tu base y tu plataforma, quitas los asientos, compras las heces en internet, se llaman heces lo que lleva tal cual. la camioneta, literal son heces. Sí. Sí, o sea, se la quebraron en ese nombre, son heces. Se las pegas, pones el logotipo de tu funeraria y ya puedes estar funcionando, ¿sabes? Aproximadamente lo más económico que te puede salir. Una plataforma, aproximadamente unos 15,000 pesos. Una plataforma de madera con rodillos a medida de tu carroza. A lo mejor la puedes economizar más si tú la haces, pero no va a quedar de la misma calidad. Y es importante, digo, o sea, es vista al final de cuentas. Es vista lo que el cliente ve al momento de abrir la camioneta. Y, por ejemplo, estamos hablando de riesgos sanitarios de ese tipo. Aquí en México no hay una estipulación que te pida una camioneta es de cierto tipo de características. Es lo que te da margen a poder hacer otro tipo de cosas. Eso me da pie a hablar un poco de los permisos que ustedes necesitan como funerarios. ¿Qué permisos necesitas para abrir tu funeraria? Principalmente de COFEPRIS, que es el permiso sanitario. Vas, hacen tu estudio de tus instalaciones. Por ejemplo, si usas laboratorio, si alguien más te maquila, pues el que se hace cargo de laboratorio es el que tiene que sacar sus permisos. Tú como funeraria haces tu uso de COFEPRIS con el domicilio fiscal que esté registrado. Es importante tener el domicilio fiscal, si no, no puedes hacer el registro. Y de ahí en más son cosas básicas en cuanto al SAT y ese tipo de situaciones, pues es un registro. De ahí en más no necesitas nada más. Te digo, todo se basa en estados, dependiendo del estado. Aquí en León es el permiso de COFEPRIS, uso de suelos y ya tienes tus instalaciones. Y ya menos que tengas otro tipo de cosas, como te digo, en laboratorio, te sacas su permiso especial de laboratorio donde tratas sustancias y líquidos especiales. O en los crematorios también permisos ambientales y todo ese tipo de... ¿Y ustedes tienen crematorio, por ejemplo? Nosotros ahorita no tenemos crematorio. A lo que nosotros manejamos no nos es tan rentable tenerlo. ¿Por qué? Porque nosotros no pensamos maquilar. La maquila es hacerles el trabajo a demás funerarias. Los crematorios que hay aquí en León, la gran mayoría hace su maquila a demás funerarias. Estamos hablando que te digo, hay 30 funerarias aquí en León. Crematorios aquí en León hay 5. Está el de Galloso. Ellos no maquilan, ellos trabajan para ellos mismos. Latinoamericano, que es San Sebastián, Crematorio San Sebastián, para ellos mismos. Ellos no le maquilan a nadie más. Estamos hablando de Crematorio Lourdes, Crematorio Ureña, Crematorio Santiago. Ellos son los que se especializan en maquilar las demás funerarias, que es donde te deja la verdadera ganancia, porque una funeraria normal a lo mejor puede tener de 15 a 20 cremaciones al mes. Si tienes, a lo mejor no te digo que no te es rentable, porque sí, pero la inversión inicial que tienes que hacer para un crematorio es bastante amplia como para recuperarlo. O sea, tardarías tiempo en recuperarla si no haces uso de maquila a demás funerarias. ¿Cuánto cuesta tener tu crematorio? Mira, la última vez que yo hice la investigación, porque sí, la verdad sí nos atraía la opción de traer uno, pero hay que traer un crematorio que cumpla todas las reglas, porque hay crematorios que te pueden llegar a costar 900,000 pesos. El más barato. Estoy hablando así, es de aquí de Irapuato. No te digo que sean malos, pero sí son como que a la antigüita. Un crematorio bueno, los traen desde San Francisco, te puede llegar a costar 6 millones de pesos, más $60,000 del envío al puerto de Veracruz, hasta traértelo para acá y armártelo. O sea, sí es un costo bastante amplio. Te digo, si no vas a maquilar... Ajá, con razón los maquilan. O sea, te digo, no de nada te sirve. Digo, si voy a tener 20 cremaciones, ¿cuánto voy a tardar en recuperar esa inversión? Años en recuperar una inversión, sí. Te digo, a lo mejor en el COVID, de haber sabido antes, pues a lo mejor sí te convenía, pero pues ya nadie está preparado para ese tipo de situaciones. Oye, y en caso de transportes, ustedes también se encargan de la parte de que, no sé, sucedió un ataque terrorista en Europa y un familiar de aquí de México estaba allá.
¿Cómo es el traslado de un cuerpo de un continente a otro, de un país a otro? Ok. Aquí se da mucho los traslados de repatriaciones de Estados Unidos a México. Siempre el familiar, por ejemplo, nosotros no tenemos jurisdicción en otro país, ni mucho menos en otros estados. Por ejemplo, uno de Guanajuato a lo mejor puede trabajar dentro de Guanajuato en diferentes municipios, pero por ejemplo, ya si estamos hablando de otro estado, siempre es recomendable que el familiar se acerque a otra funeraria y explique la situación. Yo como funeraria puedo ir por un cuerpo a Guadalajara, a Monterrey. Zacatecas, ese tipo de lugares, pero yo necesito que una funeraria ya me ha hecho trámites allá, permisos, con su nombre de ellos, porque ellos son los que tienen los permisos en ese estado. En Estados Unidos de igual manera. La funeraria se encarga de hacer todo el trámite. Regularmente son por vía aérea. Llegan al aeropuerto de Guadalajara porque es más económico, porque si no tendrían que ser literal escalas. Llegan al aeropuerto de Guadalajara y uno con funeraria se traslada para allá y desde Guadalajara hay que traerlo para acá. Yo sí puedo hacer eso, pero por ejemplo, cuando una persona fallece en Monterrey, regularmente le dices a la funeraria, si quieres hazme los trámites y yo voy por él. Si le es más económico el familiar. Si no le conviene, no, pues si me sale igual que me lo traigas a yo ir, pues mejor tráemelo, yo aquí lo recibo. Y ya te vienen los papeles todos preparados para poder hacer tus trámites correspondientes en la ciudad donde se va a sepultar o cremar. ¿Y ese traslado requiere un vehículo en especial? Porque no me imagino una carroza viajando desde Monterrey, por ejemplo, a León. Hay vehículos normales como las Transport, okay. O sea, camionetas más de carga, las Caddy o hasta Suburban. Por ejemplo, nosotros tenemos una Suburban que es especial para traslados porque son camionetas muy cómodas y acá es muy raro que veas una Suburban que se queda por ahí tirada, ¿no? Nosotros tenemos camionetas de ese tipo que ocupamos para ese tipo de traslados ya más largos. Pero como tal, un vehículo especial, no. Ahora sí que si tu funeraria tiene una Town Country o algún tipo de camioneta, si se avienta el jale, pues ni modo. Hay que hacerlo. Para traslado en avión es de que los ponen en Aeroméxico, en UPS, en FedEx. ¿Cómo funciona? Sí, tal cual. Se llama Volaris Cargo, Aerocargo, Buscargo. O sea, son empresas de envíos. Tal cual, se pone el ataúd lleva una protección especial y viene todo rotulado, viene toda la información pegada. Cuando son de Estados Unidos, ahí sí tienen que llegar a pasar por aduana. Por aduana, por rayos X y por todo. Sí, son procesos un poco más complicados. Cuando son aquí en el país, dentro del país, es más fácil que pueda hacer el traslado. Cuando son en Estados Unidos sí son procesos más tardados. Llegan a tardar hasta 1 o 2 meses en poder mandar un cuerpo. O sea, de que el cuerpo va al lado de los pedidos de Shane que encargaste. Sí, tal cual. Sí. Te pueden transportar literalmente. Ay, hasta me dio sí. Y en el tema de cuántos trabajos, no sé si decirlo así, o cuántos, ataúdes, no cuántos ataúdes, más bien, ¿cuántos clientes llegan a tener al mes, por ejemplo? Una funeraria promedio. Bueno, una funeraria mediana grande llega a poder tener 25 o 30 servicios mensuales. Ojo, considerando de que estamos en León, Guanajuato y tenemos una población de prácticamente casi 2 millones de habitantes. Entonces, eso considerando el tamaño de la ciudad. Así es. Digo, yo soy una funeraria que ya está clientada, ya tuvo muchísimo tiempo de aclientarse. Digo, porque hay funerarias que no manejan este tipo de servicios de previsión, las famosas cooperativas que le dicen así. Si tú no tienes ese tipo de servicios, es muy difícil que tengas servicios constantes, ¿sabes? Por la competencia, digámoslo así, o sea, es complicado que puedas llegar a tener esa afluencia. Pero si ya hiciste tu trabajito y tienes bastantes clientitos, pues sí te llega bastante trabajo, ¿no? Y ya una funeraria más grande puede llegar a tener hasta 100 servicios por mes, o sea, hay funerarias que sí, o sea, ya son de otro nivel, de otra categoría, o sea, de tipo cadena, que están en otros lugares del mundo, de México o así, pues ya llegan a tener más trabajo en los lugares donde están. ¿Has visto que la demanda se aumenta o incrementa cuando, no sé, en algún mes del año hay como más casos de la palabra con A? Como, sí. Ajá. Sí. 100%. Semana Santa es un mes chido y diciembre. Es un mes chido de Halloween. Sí, o sea, es un mes bastante cargadito de trabajo. Supongo que por el frío. La verdad es, estos años han estado un poco más irregulares. Supongo que por el COVID. Porque hay mucha persona que a lo mejor pues no le tocaba desvivirse.
pues le tocó desvivir y a lo mejor le tocaba desvivirse 2 años después o algo así. Sí, ok. Pues sí, apenas estamos como que empezando de nuevo a estabilizar, pero sí empezó a variar mucho. Pero regularmente en Semana Santa o tiempos de frío es cuando Es temporada de- aumenta la temporada alta de trabajo. Y en el caso de los... Ahora la palabra con S. Ajá. De los que, ajá. ¿También hay alguna especie de temporada alta o tiene que influir, no sé, por ejemplo, hay países nórdicos Ajá. donde todo el tiempo está el sol, ¿no? Hay como 16 horas de sol, incluso más, y como que la gente está más propensa a justamente hacer este tipo de actividades. No sé si hay algunas temporadas del año donde la gente tiende más a... Así, Sí, sí, sí. a caer en eso. Mira, aquí en León creo que ese índice está un poco más estabilizado, o sea, es muy bajo. Ujú. No te sabré decir si hay una temporada mayor, pero lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, hay veces que te toca uno y a la siguiente semana te toca otro y la siguiente semana otro. O sea, de repente se junta de que muchos de... Es así, este negocio es así. De repente no hay nada, de repente ya te salió algo y te salen 3 seguiditos que quieren exactamente lo mismo. Ok. Y en ese aspecto es igual, o sea, el tipo por la causa de defunción regularmente va como que concorde, ¿sabes? O sea, dices, chis, me tocó este y ayer tuve otro que fue igual, la misma causa de defunción. Y pues dices, bueno, ¿Cuáles son las causas de defunción más frecuentes? pues aquí en Guanajuato ya sabemos, ¿no? La que empieza con H. Esa últimamente se ha hecho bastante común. Pero aparte de esa, pues el infarto al miocardio. El infarto es la causa un poco mayor. Y la gran mayoría de los que tienen esa causa, abajo tienen otra que es diabetes. La diabetes aquí en México es casi un hecho que el certificado lo va a traer. Muchas personas pues la padecen Ujú. y es lo que más nos llega a tocar ver, los infartos. Sí, sí es grande. Y bueno, pasando un poquito de tema, en la parte de los funerales, ¿qué diferencia hay entre uno religioso y uno laico? Ok. Mira, aquí en León casi muchas personas son católicas, pero sí nos ha llegado a tocar servicios que son de otras religiones o simplemente no quieren llevar algo de ese estilo, que es muy famoso de soy creyente pero no practicante, ¿no? Mm, Si son de ese tipo, pues si es en capilla, pues a lo mejor mantienes las imágenes religiosas y sin ningún problema, su misa y todo. Pero digamos que ya son personas de otra religión, cristianas, ahí se da mucho de que los tienes que llevar a los templos donde ellos acudían y ahí los velan, o sea, la comunidad se acerca con ellos, con los familiares, a acompañarlos y le dicen ellos, vamos a despedir al hermano y así. mm. Y ya de los que no creen en nada, pues se quitan todas las imágenes y tal cual, se vela y al panteón sepultar directo, o sea, hacen su velación, no hacen ningún tipo de ritual así como... Y por ejemplo, con los cristianos, ya mencionabas que tienes relación con padres. ¿Ahí cómo funciona con los cristianos? Luego, ¿quién oficia en la ceremonia o quién da unas palabras? O ellos, o los familiares son los que se Ujú. encargan de encontrar a alguien que hable en esa situación. Te digo, en esa situación siempre tienen las puertas abiertas de sus iglesias, Ujú. por lo que la misma persona encargada de la iglesia es la que hace las celebraciones. Ahí nosotros no tenemos nada que ver de conseguir nada, literal, o sea, lo voy a llevar a esta dirección, es un templo cristiano, nada más. Ya nomás le dices a qué horas pasas por él para llevarlo a sepultar y ellos hacen la celebración y todo. Y no te involucras. Y me imagino que los costos también son más bajos. Sí, pues les puedes quitarlo de la misa o ese tipo de... Sí, detallitos. Y por ejemplo, la lápida o el sepulcro o el ataúd que de repente los hacen súper lujosos, Ajá. sobre todo como gente que se dedicaba al narcotráfico. ¿Cuánto te puede llegar a costar como una lápida o Ok. un sepulcro así, pues digamos modesto? Sí, una lápida a lo mejor para un panteón municipal te puede llegar a costar 5,000 pesos. No es mucho. Pero ya hablando de cosas más extravagantes, pues te digo, o sea, desde entrada pagar tu terreno de 400,000 pesos y construir tu casita de Infonavit arriba de ti de otros 200,000, 300,000 pesos. O sea, te digo, aquí en León no se da mucho ese tipo de extravagancias, pero por ejemplo allá en Sinaloa y todo ese tipo de lugares, allá sí hay de hasta 1,500,000, cosas así estuve viendo el otro día. Y sí, y bueno, pues es gente que puede, ¿no? Sí. ¿Y te ha tocado, por ejemplo, algún servicio de este tipo? No tan extravagante, me tocó uno de una persona que sí era bastante conocida y famosa en el medio. Ujú. O sea, él era promotor
de una radiodifusora de aquí de León. Ujú. Y pues él se encargaba de los artistas que venían aquí a León, recibirlos, llevar a entrevistas y ese tipo de situaciones. Y al momento que fue su sepelio, pues muchísimas coronas de bandas, de artistas, llegaba del Recoditos, de Recodo. Muy lujoso. Muchísima gente, se tuvo que cerrar toda la calle, o sea, bastante, pues sí, bastante bonito y Ujú. no se diga la urna que escogieron los familiares, pues bastante, Sí, no escatimaron. no escatimaron y pues bastante bonito el homenaje que se le hizo a esa persona. Bueno, y para la gente que está escuchando y tiene la curiosidad de cómo se maneja una funeraria, ¿qué errores también pueden llegar a cometer que sean los más comunes? Digo, te damos el ejemplo de nosotros en video, de que a veces no se graba el audio, de que a veces la fotografía sale mal, pero en el caso de una funeraria, ¿qué errores son los que suelen cometerse? Intentamos de cometer cero errores, Ujú. pero al final de cuentas somos personas. Y más que nada son por falta de comunicación o que ya llegó una persona que a lo mejor ni siquiera era la encargada del servicio, pero ya está, digámoslo así, de metiche y dijo. El otro día nos pasó que la persona que nos contrató nos dijo un servicio de panteones en Panteón Municipal. Eh, Se hizo todo el trámite para que fuera en Panteón Municipal, ya se llevaba a sepultar a su familiar. Y al momento de ir en el camino, me marca mi patrón, oye, ¿a qué panteón vas? No, pues voy a Municipal. No, me dice la familiar que ella te dijo que a panteón privado, que en Galloso. Le digo, no, a mí me dijo la persona que nos contrató que era en Municipal. Fue el que fue al registro y todo, firmó la autorización y todo. No, pues ahorita lo checas. Llegamos al panteón, te digo, se me acercó esa señora. Ujú. Me dijo, no, que quién te dijo que acá, o sea, me empezó a meditar. Ujú. La verdad, yo pues, siempre trato de hablar con la persona que es que la que me contrató. Se acercó la persona, le digo, oye, disculpe, usted me comentó que en este Ujú. panteón, la situación así, esa. Me dijo, sí, pues yo te comenté, pero es que ya mi familiar dice que nos va a prestar ella el lugar y que mejor allá. Ujú. Bueno, no hay problema, o sea, se hace el cambio de destino. No se pudo hacer ese día porque al final ya era tarde, pero son tipo de errores que pueden llegar a Sí. ocurrir. De ahí en más errores, a lo mejor que se te olvidó pedir la misa, que no pediste camión o de ese tipo de situaciones. Es lo que te puede ocurrir, errores más graves como que no... Sí, no hay una de que se me cayó o No. sino más errores de comunicación, de esa falta de, o que se mete alguien más dentro Sí. del terreno. Y hablando de comunicación, ¿cómo es comunicarse con alguien que acaba de perder a un ser querido? O sea, también como en recomendaciones o lo que lo que debes evitar de cómo dirigirte a tus clientes Sí. una vez que ya perdieron a algún familiar. Bueno, recomendación para el que quiere poner su funeraria, pues la serenidad, escucharlos, porque a ellos les gusta hablar mucho, los familiares en ese momento. Y también recomendación para la persona que llegue a pasar por esta situación, que hable a la persona que esté un poquito más tranquila, que tenga un poco más de cabeza. Así nos ayudamos mutuamente. Porque de repente te marca una persona que está con su dolor, que está llorando mucho, que está incontrolable, pues es complicado poder hacer el acuerdo o explicarle por llamada. Ahí, por ejemplo, lo que yo intento hacer es siempre intentarla calmar, o sea, dándole su tiempo, dejándola que llore y hablándolo lo menos posible y pidiéndole su dirección o saber dónde está para yo poderme acercar y ya en persona poder explicar de mejor manera. Porque es la forma más sencilla, porque no te vas por teléfono es más complicado llegar a acordar algo o estar en una sintonía que los dos estén de acuerdo Ujú. y te evitas más malentendidos. Ok, interesante esa parte. Y también escuchaba, luego sobre todo con mis abuelitos, los planes de previsión. ¿Qué son los planes de previsión y para qué sirven? Un plan de previsión, como dice nuestro lema, no es buscar la muerte, ¿no? No es buscar la muerte, sino es la tranquilidad de un futuro, ¿no? Como tal, la persona que se desvive o fallece, pues se va, ¿no? Y deja el problema a la persona que se queda. Un servicio de previsión es ir pagando tu funeral desde antes. Ujú. Por lo regular, ¿personas de qué edad se te acercan o se les acercan para pedir ese plan? Regularmente son gente de 40 en adelante, o sea, personas que ya tienen una familia hecha regularmente. Jóvenes, es muy raro que busquemos ese tipo de previsión, pero sí ha llegado a ver, ¿no? Sí. O sea, hay jóvenes que son muy previsorios y ha llegado a tener. Pero regularmente son gente ya adulta, gente que ya tiene su familia, que ya tiene
otra preocupación, porque al final de cuentas preocuparte por tu familia, no solo por ti. Sí. ¿Y has encontrado un patrón también ahí de que justamente las personas que más te piden este plan son personas con diabetes o que han tenido infartos? Sí, regularmente son personas que ya tienen alguna espinita por ahí, o sea, que tienen alguna enfermedad, un familiar con alguna enfermedad, que ya no tiene algún tipo de solución. Son personas que las que se te acercan y, oye, yo necesito esto. Y a lo mejor, por ejemplo, me pasó, la persona contrató y una semana después, oye, es que ya la persona ya falleció, Sí. ¿no? Vamos a necesitar el servicio. ¿Cómo? Pero si apenas me había contratado. No, Ujú. pues sí, o sea, son personas que ya tienen esa espinita. Ok. ¿Y cuánto suele salir el pago? No sé si sea mensual, si sea Sí. anual. Hay pagos semanales, mensuales, anuales o hasta de contado. Ok. Así es, si lo pagas de contado te sale más económico. Ujú. Por ejemplo, manejamos el que es de 600 pesos mensuales, una inscripción de 1,500 Ujú. y por 36 mensualidades. Es lo que te puede llegar a lo mejor uno de previsión. No está tan alto. Hay otros que ya dependiendo, puedes hacer el plan, oye, yo quiero esto y esto y esto. Sacas el estimado más los intereses, porque al final de cuentas, bueno, no lo explicas como tal intereses, pero sí tienes que dar un margen a que puedan llegar a subir los precios de un mes, de un año, porque no sabes cuándo lo van a ocupar, si lo van a ocupar dentro de un año, si lo van a ocupar dentro de 15. Sí. Al final del día, cuando tú contratas un crédito, lo primero que pagas son los intereses. Así es, Y es un seguro para ustedes que están otorgando como ese crédito, por así decirlo. así es. ¿Te ha tocado algún cliente que justamente te contrató porque perdió un familiar y al poco tiempo también falleció esta persona, como le llaman, Sí. muerte como por tristeza? No sé si por tristeza, pero sí me ha pasado. Nos marcan para hacer un servicio, se hace el servicio y un mes después, una semana después, oiga, pues ocupo otro servicio. Y llegando ahí, pues ves a la persona y dices, ah, caray, pero pues esta persona yo la conocía, si el mes pasado estaba bien. Ujú. Y pues sí, o sea, te llega a pasar que hasta de familias que hasta 3 veces ya las viste en un mes, o sea, por distintas razones, ¿verdad? Algunas veces son por razones más allá de lo natural, ¿no? Y, por ejemplo, en cuestión de innovación en el servicio funerario. O sea, hoy en día tenemos herramientas de inteligencia artificial, de tecnología de computadoras, pero ¿cómo innova una funeraria? ¿O dónde está la innovación en el mundo funerario? A lo mejor no necesariamente con ustedes, pero lo que tú ves por fuera. Mira, yo creo que sí nos falta muchísimo por crecer en ese aspecto. Las funerarias últimamente son muy arcaicas, ¿sabes? O sea, están muy apegados a lo anterior y tienen mucho miedo a buscar la actualización. Uno como joven, pues, ¿qué es? Las redes sociales las conocemos desde que nacemos casi casi. Y es como nosotros como funeraria hemos estado creciendo, o sea, abrimos nuestra página de Facebook, Instagram, hacemos videos, a lo mejor de las camionetas, de nuestras salas de velación, cosas que no lleguen a llegar a ofender, porque tampoco buscamos eso, de incomodar al cliente. Pero en ese tipo de situaciones como buscamos innovar en este ámbito, a lo mejor ya en tu capilla, pues incluir una televisión donde viene toda la información, incluir ya internet, porque ya es indispensable. Muchos buscan salas de velación con internet. Se está dando últimamente mucho lo que es la transmisión vía streaming de los servicios funerarios, Okay. ¿sale? O sea, pues lo que el cliente pida, pues si se puede hacer, vemos cómo se hace y para los familiares que están fuera, pues es bastante Y en la interesante. parte humana, ¿cómo se puede innovar con esta calidez que le tienes que brindar a tu cliente una vez que pasa esta situación crítica? Pues siempre con el respeto. Siempre hay que respetar mucho al cliente. Al final de cuentas, él es tu patrón. Mi patrón no es el que me paga mi sueldo. O sea, mi patrón es mi cliente. Sí, o sea, mi patrón sí es el que me paga mi sueldo también, pero ¿cómo me paga mi patrón mi sueldo? Pues con lo que le paga el cliente, ¿no? Y siempre hay que tener el respeto hasta que si te piden lo más loco, pues siempre intentar cumplírselo. Siempre con sus limitaciones, porque al final de cuentas, pues si el cliente me dice, pues yo quiero que me lleves a mi familiar a un estadio, pues si no se puede, pues no se puede, ¿verdad? O sea, siempre con sus limitaciones, pero es la forma más humana que puede hacer es la comprensión y el respeto hacia ellos. ¿Sabes? Es que estoy viendo muchas similitudes en tu negocio. Digo, obviamente hay diferencias importantes, Sí. pero
con un organizador de eventos también. O sea, ustedes tienen mucho esta parte de organizar eventos de, oye, pues necesitamos al padre, oye, pues necesitamos al de las flores, oye, pues necesitamos al de la capilla. O sea, sí es una búsqueda interesante de cómo orquestar todo esto. Ahora, te pregunto a ti, ya esto es más personal, no tanto del negocio. ¿Cómo ha sido tu relación con esta convivencia tan cercana a la muerte? O sea, ¿cómo ha cambiado a ti como persona? ¿Cómo ha cambiado a los demás que te rodean? Pues mira, siempre me preguntan, ¿y no lloras cuando las personas lloran o no te da tristeza? Ciertamente no. O sea, suena feo, pero no. Al final de cuentas, regularmente tratas con personas que no conoces. La persona a lo mejor que es finada no la conoces. Ujú. Pues si no tienes un sentimiento hacia esa persona, es muy raro que te llegue a dar tristeza. Al final de cuentas, nosotros trabajamos mucho con ese tipo de situaciones y sentimientos. Y pues lo más que haces es estar serio. Serio, o sea, aprendes a estar serio. Aunque pasen cosas que te pueda llegar a dar risa, pues aprendes a tragarte la risa. Porque hay situaciones donde la persona a lo mejor llora exageradamente y muchas personas se pueden llegar a reír. O sea, hasta hay familiares que se ríen. Ujú. Y pues uno como funerario pues tiene que estar Ujú. ni sin muta, como quien dice, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Pero sí, convivir con ese tipo de situaciones, al final de cuentas es por experiencia lo que te va llevando a saber sobrellevarlo. Ok. Porque si hay personas que se pueden llegar a, oye, ¿sabes qué? No, es que a mí sí me dio tristeza. Sí, pero al final de cuentas y con tanta repetición y con tanta tipo de situaciones, pues lo aprendes a llevar a hacerlo como si fuera cotidiano en tu vida. Porque al final de cuentas, pues es cotidiano, ¿no? Sí, totalmente. Y en estos 6 años que llevas, 6 años, Sí, sí, sí. ¿cuál fue el momento más difícil o duro? Cuando todavía no tenías este bagaje y esta experiencia de que tenías que hacer contenido. Mira, eh, yo siempre pensé, no, el día que fallezca alguien de mi familia, ya, güey, no, ni siquiera voy a llorar, ¿no? Ujú. Pues no, el día que falleció mi abuelito, realmente, Ujú. o sea, creo que fue el momento más, sí, duro, porque al final de cuentas me tocó a mí, pues, hacer el servicio, ir por él, llevarlo a que lo embalsamaran. La verdad, yo no quise entrar al laboratorio. Ujú. Yo le dije a la persona que nos embalsama, ¿sabes qué? Aquí está, yo mañana vengo. Ujú. Digo, porque al final de cuentas queríamos hacerle un homenaje un poco diferente y pues decidimos esperar un día para su velación, porque tenemos que esperar personas que venían de fueras. Le dije, ¿sabes qué? Yo mañana vengo a tal hora, aquí te dejo el ataúd y todo. Yo no quiero entrar ni quiero saber nada, ¿sabes? Y creo que fue el momento más fuerte que dije, ¿sabes qué? Yo pensé que podía con esto Ujú. y sí pude, pero no de la manera que yo pensaba, ¿sabes? O sea, de no voy a llorar, no voy a sentir nada, porque no es complicado no sentir nada cuando conoces a la persona, ¿no? Ujú. Y esa fue mi situación Más difícil. más difícil en este proceso. Y ya a lo mejor otras cosas difíciles puede llegar a ser los olores, las cosas que puedes llegar a ver, pero de ahí en más todo lo demás se va haciendo cotidiano, ¿sabes? ¿Cómo manejas el ver situaciones? Porque pues vivimos en una ciudad altamente conflictiva donde las causas pues sí, de perder la vida son muy violentas, son muy agresivas. ¿Cómo es tratar con eso también tú de decir, llegas a tu casa, o sea, acabo de ver un cuerpo hecho papilla? ¿Cómo es para ti también esa parte? ¿Cómo duermes? ¿Cómo duermes tal cual? Si es complicado, más cuando es la primera vez, pues es complicado ver una persona en esa situación, ¿sabes? Ujú. Dices, pobrecita de su familia, o sea, ni siquiera lo van a poder ver, pobrecita si tenía hijos, si tenía... Te pones a pensar muchas cosas, ¿sabes? Ujú. Y al final de cuentas dices, ¿cómo es que una persona se atrevió a hacer esto, no? Sí. Pensándolo desde nuestra mentalidad, a lo mejor la mentalidad de otra persona pues puede ser distinta, pero desde mi mentalidad es, ¿cómo es que alguien se atrevió a hacer este tipo de situación? Y personalmente yo prefiero no verlo, ¿sabes? Ya cuando sé que es ese tipo de situaciones, como vienen en bolsas de traslado, Mm. ¿sabes qué? Igual, o sea, te lo dejo y ahí nos vimos, ¿sabes? Ujú. Al final de cuentas yo no me encargo de la preparación ni el embalsamado y le digo al encargado, haz tu trabajo, suerte y que te vaya bien. ¿Y ves en los encargados de embalsamado como algún perfil peculiar o algo que tú hayas dicho? Tienen cierto perfil, a lo mejor son muy serios, no son nada graciosos, porque digo, su trabajo la verdad es un trabajo complicado, hay De que los más querer, complejos. ajá, hay que querer trabajar en eso. Todo lo contrario, fíjate. ¿Sí? Lo que sí veo es que son personas que desde pequeños estuvieron
en este ámbito. Los que trabajan con nosotros pues ya tienen más de 20 años de experiencia y desde pequeños en sus negocios familiares empezaron con eso. Son gente que desde pequeño ya está empapado de todo esto. El que nos embalsama empezó a embalsamar desde los 12 años. O sea, estamos hablando que ya tiene bastante tiempito. O sea, se quiso enseñar. Y créeme, no, es una persona bastante alegre, es a sus chistecitos, siempre con el respeto que merece la persona que está en ese momento, pero pues sí son personas normales. Okay. ¿Y cómo te preparas para ser embalsamador? Ahí sí ya necesitas llevar cursos y ahí hasta titulaciones. Sí, como licenciatura. Así es, en Ciudad de México, tanatopraxia creo que se le llama, ese tipo de especialización. Y hay personas que se enseñan de estar ahí ayudando y como tal no tienen su titulación, pero pues ya están ahí, ya saben hacerlo, ¿no? A lo mejor si ocupas una firma de un certificado de embalsamado, pues él no lo puede hacer porque no tiene cédula, pero hay gente que a lo mejor no está titulada y hace muy bien el trabajo, ¿sabes? ¿Sabías que más de 100 millones de personas escuchan podcast cada mes tan solo en Spotify? Y ese número sigue creciendo. Google, ahora YouTube Music, tiene más de 30 millones de oyentes activos en el mundo. En total, hay más de 500 millones de personas escuchando podcast en este preciso momento. ¿Y sabes qué es lo mejor? Aún hay espacio, mucho espacio para ti. El podcast no solamente es una herramienta para vender, es una plataforma para crear comunidad y dejar un mensaje trascendente o simplemente entretener. Si tienes algo valioso que decir, hay una audiencia afuera dispuesta a escucharte. Pero como todo en la vida, destacar requiere hacerlo bien. En Creators te ayudamos a lanzar tu podcast con producción de primer nivel, como la que estás viendo en pantalla. Estrategia de contenido y distribución multiplataforma, para que no solamente suenes profesional, sino que también conectes y crezcas. No dejes pasar esta oportunidad. Si tú también quieres empezar tu propio podcast, te dejaremos un enlace en la descripción. Es un formulario, llénalo y nos ponemos en contacto contigo. Y ahora sí, continuamos con el episodio. Cumple. Y bueno, ya llevas bastante bagaje en este negocio, tu familia todavía más. ¿Qué cambiarías tú en el negocio? ¿Qué cambiaría yo? No en el negocio en concreto tuyo, Ajá. sino en general en las funerarias. ¿Qué cambiarías en las funerarias? Mira, yo como tal, pues siempre le he comentado a mi familia que me gustaría hacer la diferencia. Siempre le comento, a mí no me importa lo que haga la demás funeraria. Si tiene 30 servicios, pues muy bien, que le vaya chido. Yo me preocupo por lo que yo hago. Y a mí me gustaría muchísimo cambiar ese tabú que hay en redes sociales, ¿sabes? De que las personas digan, hay un ataúd, hay una persona fallecida. O hasta cuando vas en los cortejos y las personas salen y voltean y se te quedan viendo así como si raro. O llegas o vas en la camioneta y ya es de noche y llegas a los tacos y se te quedan viendo raro. Me gustaría cambiar eso, ¿sabes? O sea, que las personas empezaran a acostumbrarse más a fallecer, pues no acostumbrarse a ellos. Pero es una situación que todos vamos a pasar, no solo nosotros, sino con nuestros familiares. Y quitar ese tabú, me gustaría educar a las personas en ese aspecto de respeto, de entender y de no verlo así como algo raro, algo extraño o de mala suerte, porque muchos pasas y ya están persinando de vete para allá, ¿no? Sí, los ven como la muerte andando, por así decirlo. Así es. Con su... ¿Cómo se llama este? Con la hoz de la... No, está cañón y bien interesante. Entonces... Bueno, ya para resumir y ir cerrando, ¿tú dirías que el futuro de las funerarias va a la parte también de la digitalización? O sea, eso me voló la cabeza de transmitirla vía streaming para que otros familiares puedan verla. O sea, es algo que ahorita se me hace básico, pero digo, no me había pasado por la cabeza. Y también... Pues es un negocio que ya está tan instaurado que es difícil luego darle la vuelta. Pero yo digo que hay margen de mejora en cualquier caso. Por ejemplo, en los traslados, en la propia experiencia, no sé. Pero bueno, ya la pregunta de cierre que me gustaría hacerte, no sé si tú tengas alguna otra antes de pasar. ¿Tienes un par? Sí. Ah, pues adelante. Adelante. Actualmente, Javier, ¿tienes miedo a la muerte? No, yo no. Mi frase que siempre digo con mis amigos sonará feo y raro. Digo, allá en la funeraria hay bastantes ataúdes. Mis amigos que embalsaman ya me dijeron que no van a cobrar. Los que creman tampoco. Así que la preocupación que hay siempre es por alguna situación económica. Digo, la verdad, ahí si se puede que me hagan mi velorio y si no, pues ahí nomás que me cremen. Yo ya tengo con qué, así que no, la verdad no tengo ese miedo o esa situación. Digo, al final de cuentas, si mi camino es largo o es corto, pues lo he vivido bien mi vida. Me ha gustado cómo la vivo y no siento ese temor a morir.
siento más temor a que muera otra persona de mi familia o así que yo mismo, ¿sabes? Sí, sí, claro. Y bueno, ya la última, antes de pasar la de Cook. Sí, sí, sí. eh, luego cuando se muere, no sé, algún artista, me acuerdo mucho no porque lo viví, pero el funeral de Pedro Infante, ¿no? Ajá. Eh, ¿Cuánto puede costar un funeral así de algún artista de ese grado? Ok. Mira, a nosotros no nos ha tocado, pero pues teniendo el contacto con las personas de Galloso o así, porque al final de cuentas va haciendo amistad con las demás funerarias, ¿no? Sí, contactos. Que son los que más llevan a tener ese tipo de servicios. mediáticos. Pues llegan servicios que te pueden llegar a costar 200,000 pesos porque ya el ataúd, todos los traslados que tienes que hacer del cuerpo, porque llévalo aquí, llévalo allá, las misas, todas las gestorías, te puede llegar a costar eso, o sea, 200,000 pesos. Y hasta se me hace poco, la verdad desconozco si... Aquí en León pues casi no hay muchos famosos, No. pero Chabelo. Ajá, y si hay algún famoso, no se tienden a quedar aquí en este cementerio, se irían a otro. sí, pero sí digo que tienen que rondar por ahí de los 200,000, a lo mejor 150, porque ya gastar más por un servicio se me haría demasiado exagerado, ¿no? Sí, pues no lo vas a disfrutar tú al final No, del no, día. no. Lo va a disfrutar alguien más. Antes de cerrar, mencionabas que en tu lugar de trabajo se siente mucha paz. ¿Cómo logras eso? Porque inclusive está esta idea de que en las casas hay como vibras, hay espíritus, se espantan, pero literalmente en un lugar donde llegan muertos todos los días, ¿cómo logras un ambiente de paz? Mira, es complicado explicar por qué yo siento un ambiente de paz. Porque pues, a lo mejor otra persona puede decir, no, yo siento el ambiente muy pesado, ¿no? Y también depende de las personas que estén ahí, porque puedes llegar y decir, ay, oye, aquí se siente como que raro de las vibras. Pero primordialmente yo intento no hacer mucho contacto con la persona fallecida, que es la que puede llegar a tener una tipo de vibra, porque te puede llegar a pasar que, bueno, me pasó a mí una vez platicando así con un fallecido, sonará feo, raro, pero pues de repente vas solo en la camioneta con él y te puede llegar así como preguntas raras, ¿no? De, oiga, porque el familiar me tocó en esa ocasión que me dijo, no, él era músico, le gustaba mucho la música. Y me pidió que pusiera música al familiar. Y yo así, días después, no me lo quitaba, lo soñaba, lo soñaba, lo soñaba y lo soñaba, ¿sabes? Y hasta que mi mamá me dijo, o sea, ella es muy creyente, me dijo, pues rézale un Padre Nuestro o algo y santo remedio, o sea, al final de cuentas la vibra tú te la puedes quedar de ese tipo de situaciones. Pero yo siento que la capilla es diferente, puesto que pues está bendito, más hasta hacia nuestras creencias, ¿no? Las bendiciones del Padre, pues que rezan muchas personas. Y el silencio a mí yo lo relaciono mucho con la tranquilidad y es un lugar que está muy aislado al ruido y eso me gusta, ¿sabes? O sea, ¿no te ha llegado a pasar nada paranormal? No, siempre trato de sacarle como la explicación, Ah, ok. pero no. O sea, como tal de repente que sientes o escuchas que está respirando, pero no está respirando. O sea, cuando uno fallece, pues se queda con aire en los pulmones y al final de cuentas ese aire tiene que salir. Y en cualquier movimiento o situación así, pues expulsa el aire y tú dices, oye, está respirando cuando no sabes. Sí, sí, sí. Y hasta el familiar se te acerca y ya, pues, por ejemplo, mi tío con su experiencia, no, esta situación es así, ajá, y no está respirando, simplemente es el aire que se acumuló en sus pulmones y tiene que salir de alguna manera. Entonces, tú como recomendaciones, ¿qué le harías a alguien que está dentro de una carroza, que a lo mejor no tiene la experiencia que tú tienes? Porque tú mencionabas, llegaste a hablar con los fallecidos, o sea, ¿qué otras recomendaciones le darías? La esencial, no hablar con ellos, siempre mantener el respeto hacia la persona que está contigo ahí, siempre mantener el respeto, porque quieras que no, pues es una persona que ya no está en este mundo, pero no sabes si su alma o algo así, hay que respetar en todos los sentidos. Okay. En cuanto a eso, yo lo baso a mi creencia. A lo mejor hay personas que no creen en eso y dicen, no, sabes que estas puras inventas. Pero yo en cuanto a mis creencias digo respetar, porque no sabes, a lo mejor te puede escuchar. Ya ves que dicen que después tarda uno, después de que muere, sí, que todavía escucha. Todavía escuchan y dices, no, mejor calladitos, como si, pues sí, no se conocieran. Pues no los conoces, pero pues... Y el día que tú fallezcas, bueno, el día que, ojalá Sí, no sea sí. pronto, mira, toco madera, pero ¿qué te gustaría que venga escrito dentro de esta parte, no recuerdo el nombre, Lápida. de la lápida? Ajá. ¿Qué te gustaría que venga escrito?
¿Qué me gustaría? Nunca lo había pensado, fíjate. Pero creo que al final tendría que ser un mensaje hacia mi familia, ¿sabes? Yo soy mucho, mi núcleo siempre es mi familia y creo que sería un mensaje hacia ellos, buscando que ellos estén bien, ¿sabes? Como de, ya no hay nada que hacer por mí, luchen por ustedes, algo así, ¿no? Okay. Al final de cuentas, pues ya cuando uno fallece ya no hay nada que hacer. Así que luchen por ustedes, que yo estoy bien, algo así, no sé. Me encanta. Pues bueno, ya la última pregunta ahora sí de cierre, que es como nuestra firma. Si tuvieras el día de hoy 10 millones de pesos, por así decirlo, ¿lo volverías a invertir para abrir tu propia funeraria o harías un negocio completamente diferente? No, sí lo volvería a hacer, ¿sabes? ¿Sí? Creo que con esa inyección de capital que pudieras llegar a tener, puedes hacer cosas muy grandes. Tu crematorio. Ajá. Ahí está el crematorio. Creo que me especializo. No, lo dejarías un poco en stand-by, pero me dedicaría más a las ventas, ¿sabes? Contratar gente de canvaseo, call centers, ventas. Teniendo tus ventas aseguradas, puedes hacer crecer tu funeraria rápido. Me hiciste que me surgiera otra pregunta. Entonces, ¿cómo llegan los clientes externos? Porque, ok, una cosa es que te llamen. ¿Cuándo es cuando tú los llamas o cómo consigues esos clientes? Mira, hay funerarias que se dedican a ir a donde falleció la persona y ofrecer sus servicios. Nosotros lo conocemos como coyotear. Coyotear. Eso lo hacen muchas funerarias que no tienen su cartera de clientes. Gracias a Dios nosotros no hacemos eso. No nos es necesario. Pero lo buscas con publicidad de Facebook ahorita en la actualidad. Publicidad de Facebook. Imágenes en tu funeraria. Y amigos, hasta amigos. O sea... Pero mencionabas el tema de call center. Ah, sí, por ejemplo... Nosotros no lo manejamos, pero Galloso me ha llegado a hablar a mi teléfono de, oye, ¿te interesa un servicio funerario? Así, esa. O sea... Espera tantito, tengo tantos. Yo creo que es una manera, o sea, teniendo pues como Telcel, AT&T que llaman y cámbiate acá. Oye, pues compra mi servicio funerario en Funerales Mansilla, ¿no? Sí. Te ofrezco tal y tal cosa. Que es la manera en que puedes llegar a un cliente externo que no tienes contacto con él, ¿no? Sí. Ok, entonces no es como bien vista esta práctica de coyotear. No. Más porque, digamos, si tú ya tienes una funeraria y te cobró 16,000, pues el que va y coyotea, oye, pues yo te cobro 14, fíjate. O sea, es una práctica desleal a toda costa y atosigar al familiar, atosigarlo, porque es... Primero, ¿quién te dijo que mi funeral? Que todos sabemos quién les dijo. ¿Y por qué estás aquí? A mí se me hace de mal gusto llegar a ofrecer. Digo, yo nunca me ha gustado hacer este tipo de cosas porque, primero, me da vergüenza. Y segundo, qué mal gusto llegar a... Oye, pues te ofrezco un servicio porque supe que falleció tú. Pues no, ¿cómo vas a hacer eso? Sí. Y personalmente yo sí lo veo mal y muchas funerarias establecidas lo ven mal, ¿sabes? Pero pues los que no, pues al final de cuentas, si no hacen eso, pues no trabajan. Y tienen que hacerlo. Sí, la necesidad. Pues bueno, hemos llegado al final de este podcast. La verdad es que estuvo súper interesante. A mí me voló la cabeza desde temas de datos curiosos hasta la parte financiera. Y pues espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Con esto cerramos. Javier, muchas gracias, de verdad. No, gracias a ustedes por abrirnos las puertas. ¿Dónde podemos encontrarlos? Sí, ¿dónde podemos encontrarlos a ustedes? Pues en todas las redes sociales como Casa Funeraria Mansilla. Con todo gusto, le digo, la previsión es la tranquilidad del mañana. Sí. Con todo gusto los podemos atender dentro de aquí de León, Purísima, San Pancho, Silao, con todo gusto. Ahí abajito en la descripción les estaremos dejando el link a sus redes sociales por si el día de mañana, ojalá no pase pronto, pero en algún punto va a pasar. Tienen que contactar a alguna funeraria, pues que lo hagan con ustedes. Claro que sí. Nosotros nos encargamos de que se dediquen nomás a despedir a su familiar. Nos encargamos de todos los demás temas nosotros, no se preocupen. Perfecto, con eso cerramos. Pues muchas gracias. Fue un episodio más de ¿Cuánto cuesta?